se me había olvidado grabar y di el mejor discurso de mi vida. Se lo van a, se lo van a perder. Bueno, era para usted entonces, era exclusivo para ustedes el tema de la fe. Bueno, mis disculpas a los que no pueden asistir y que van a ver esta clase en diferido. Estuvimos hablando acerca de la fe y la magia, pero ustedes crean nomás, esto funciona. Ahora, ¿cómo opera la brujería o la magia? ¿Cómo opera esto en el fondo? Y eso creo que es muy importante porque en el fondo ahí vamos a ver por qué un sigilo te funciona o no te funciona. Bueno, aquí hay una explicación de Hakim Bey, que es uno de los radicales caotas. Él dice que la brujería funciona creando a su alrededor espacios físicos psíquicos o aperturas a un espacio de expresión sin límites. La metamorfosis del lugar cotidiano hacia una esfera angélica. Bueno, eso volada de Hakim Bey medio complicada la última parte, pero quédense con que la brujería construye realidad en el fondo. Hacer brujería es construir realidad. Quédense con eso. Esto implica la manipulación de los símbolos, que también son cosas, y de la gente, que también es simbólica. Los arquetipos facilitan un vocabulario en este proceso y por tanto se tratan como si fueran a un tiempo reales e irreales, como palabras, yoga imaginario. El brujo es un simple realista, el mundo es real. Así la conciencia tiene que ser pues real dados sus tan tangibles efectos. Bueno, él habla de una manera medio extraña, pero en el fondo hay que quedarse con esta idea, yo la resumo de todo lo que dice acá, que la brujería o la magia en el fondo construye realidad, crea realidades, ¿ya? Y bueno, hay trucos para la mente que en el fondo son los hechizos mágicos o los trabajos mágicos en general, ¿ya? Bueno, aquí dice algo muy interesante. Eh, este autor, no sé si es Hacking Bay, no, Peter Carroll. Peter Carroll dice que la mayoría de los hechizos mágicos demanda que el operador encierre su atención en alguna representación abstracta o analógica de lo que quiere lograr. Eso queda súper claro. Pero miren lo que dice. En lo que la mayoría de textos convencionales falla, o sea, la mayoría de los textos de magia y brujería, es en mencionar que durante el acto mágico se debe evitar pensar o fantasear conscientemente en el resultado deseado. Eso es tremendo, eso es una gran clave, porque generalmente las personas que estamos dentro de la magia, lo que más nos insisten es carga con tu voluntad el acto mágico, continuamente. Y eso se hace como en un comienzo nomás, pero no continuamente, porque en el fondo terminas como obsesionándote en eso. Y ahí pierdes fuerza. Dice, claro, como una ataraxia, un término griego muy interesante, y hay una banda también que se llama ataraxia. Claro, pero se trata de eso, como dice, efectivamente. Y esto es como importante, porque normalmente, como les decía, nos están diciendo la voluntad, la voluntad, la voluntad. Sí, pero es que en algún momento tú tienes que soltarla y no pensar tanto en eso. O sea, tú haces el sigilo y te olvidas. Bueno, Peter Carroll, otro autor importante en La magia del caos, que nos dice esa clave. O sea, ya vimos que la magia construye realidad y la magia, para que tenga eficacia, debe dejar de lado esa obsesión en el acto mágico de estar continuamente pensando en el acto mágico. Tiene que fluir. Bueno, un elemento importante para que esto ocurra son los estados alterados de conciencia. O sea, en el fondo, ellos permiten que no intervenga esta mente racional con los estados alterados de conciencia. ¿Ya? Bueno, ahí va a quedar el texto, lo revisan después ustedes con calma. Yo aquí le envío como harta información para que la revisen. Bueno, estos caotas en el fondo critican como la magia tradicional, especialmente la magia ritual y el ocultismo, porque sentían que estaba demasiado como
podríamos decir que está en un estadio de mucha dependencia con criterios autoritarios, con ritualismo exagerados, con paternalismo. Entonces los cabotas que son como de mentalidad más adolescente, quieren romper con todo eso, ¿ya? Y por eso es una magia sincrética, iconoclasta, rebelde. Tú puedes trabajar en magia del caos, no con los grandes espíritus de veneración que uno piensa, no sé, po, Ishtar, Hécate, Apolo, Dionisio. No, puedes trabajar con Pikachu. Trabajar con Pikachu, con eh, Saruman, con Gollum. ¿Por qué? Esto que parece como tan ridículo quizás. ¿Por qué? Porque mucha gente le ha dado poder a ese símbolo o a esa figura. Entonces, ¿por qué no aprovechar la energía que está ahí? Dicen los caotas. Entonces, los caotas trabajan con cualquier cosa. O sea, pueden trabajar quizás con una imagen de Kali y al lado la Mujer Maravilla, una muñeca de la Mujer Maravilla. Les da lo mismo, si en el fondo a eso les sirve para que su mente eh, construya esta realidad, está bien. Y bueno, algunas de las herramientas de la magia del caos está los sigilos, ¿cierto? Que es la que vamos a ver ahora. Está el trance y está el salto o cambio de paradigma. Son algunas de las herramientas que emplean los magos del caos. Pero ahora vamos a lo que nos convoca, que son los sigilos. Entonces ya podemos situar que los sigilos, en el fondo, podríamos decir que siempre han existido dentro de la magia, pero tenían otra función, que era una función como de sello, del clásico sello mágico o de un talismán, que se conservaban, que se mantenían. Acá no, el sigilo, en la visión de Austin Osman Spare o de los magos del caos o de este curso, en el fondo tiene que ver con otra cosa, ¿ya? Y son los sigilos que son como una herramienta mágica donde se trabaja el consciente con lo inconsciente. Acá, bueno, algunas imágenes de algunos sigilos que han hecho especialmente norteamericanos, algunas personas, para que se hagan una idea. El sigilo es un sello mágico, pero la idea es que esto se va a destruir. No lo vamos a dejar en la permanencia. A diferencia de los talismanes y de otras herramientas mágicas. Concepto, definición. Esta es la definición que yo doy. Pueden haber otras, pero esta es la que yo construí que me parece que tiene como los elementos centrales de un sigilo. Esos los sigilos son herramientas abstractas del trabajo mágico que intentan resumir una idea a su mínima expresión para obtener un resultado querido y donde trabaja la mente consciente y la inconsciente. ¿Ya? Repetimos, que son los sigilos son herramientas abstractas del trabajo mágico, o podemos decir que son herramientas mágicas abstractas, que intentan resumir una idea a su mínima expresión para obtener un resultado querido donde trabaja la mente consciente y la inconsciente. Y ahí, bueno, una persona intentando partir haciendo un sigilo. De este concepto van a fluir ciertas ideas. Los sigilos son herramientas, o sea, objetos útiles. Son herramientas mágicas, ¿ya? Porque las va a emplear en el trabajo mágico. O sea, magos y magas, brujas y brujas las emplean. No son herramientas técnicas, no son herramientas de construcción, no son herramientas médicas, no, son herramientas que emplean los brujos y las brujas y los magos y las magas. Resumen ideas, o sea, son sincréticas. ¿Ya? Una página con 5 párrafos no es un sigilo. No, tienen que ser cosas breves, una línea solamente. Buscan satisfacer un deseo expresándolo. ¿Ya? Para mí no son inocentes, porque uno en el fondo está modificando la realidad. Entonces no hay algo inocente. Buscan manifestar este querer, esta voluntad.
pero lo expresan. Otra cosa, otra característica es que los sigilos trabajan en el plano consciente y el inconsciente. Y esto es para mí lo que caracteriza realmente un sigilo. Esta preeminencia inicial de la mente consciente y la preeminencia posterior de la inconsciente. Generalmente en magia no se trabaja así. En los sigilos sí. Bueno, otra característica es que son abstractos. ¿Por qué esto es así? Porque la mejor manera de que dejemos de lado el ruido interno, que dejemos de lado el ego en el fondo. Porque siempre, como les señalé al comienzo, el ser humano tiende o quiere siempre el control. Pero acá no. Acá, una vez que ya hicimos el sigilo, se despersonaliza. Porque pasa a otro plano. Pasa del plano consciente al plano inconsciente. O sea, por eso yo puse ahí, después hemos de soltar el deseo. ¿Para qué? Para que la mente individual no trabaje y se preocupe de las cosas de la vida cotidiana y en cambio la mente universal trabaje. Bueno, algunas imágenes de sigilo. Y bueno, alguno se preguntará si antes ya habían existido sigilos en la historia. Bueno, yo le expliqué que sí, talismanes, por ejemplo, pero no sigilo en el sentido que estamos viendo. Estos son como otros sigilos, que igual hay que conocerlos. Por ejemplo, en el mundo germánico, en el mundo nórdico en general, están las Binrun, que son conglomerados de runas, son las runas ligadas. Entonces, si tú juntas una runa con otra, te va a generar otra figura. Y en eso se parece al sigilo que vamos a construir nosotros. Se parece, porque también es como un conglomerado de palabras, ¿cierto? Y que al final, de 3 runas, tú haces una pura figura, ¿ya? Las vas uniendo, pero las unes de acuerdo a tu criterio. Y ahí hay 2 ejemplos con distintas runas. Y bueno, hay una imagen de este personaje, el Austin Osman Spare, que yo les señalé que es el que le da, en el fondo, otro camino a los sigilos. Y en el fondo, cuando hablamos hoy día de sigilo, estamos hablando de los sigilos en el sentido que le dio este caballero, Austin Osman Spare. ¿Ya? Sigilo como herramienta mágica, de contenido abstracto, donde trabajan lo consciente y lo inconsciente, de acuerdo a la búsqueda de una finalidad, y que después se va a destruir. ¿Ya? Los talismanes y los sigilos antiguos no se destruían, y menos se dejaban a lo inconsciente, no se hablaba de eso. De hecho, hay quienes dicen que Austin Norman Spare es como de los primeros en, en hablar de lo inconsciente, incluso antes de Jung. Tiene un libro que se llama El libro del placer, donde hay ideas eh, que nos recuerdan a la psicología de las profundidades. Él intuye de alguna manera lo que va a venir con Jung, con la idea del arquetipo, el inconsciente colectivo. Ya está de alguna manera, según algunos autores, en este texto de Osman Spare, el libro del placer. Se los voy a enviar mañana, ¿ya? Para que lo revisen. Es un texto para mí maravilloso. Es una de mis Biblias. Un texto así como extraño, que tiene mucho como de la escritura taoísta, que nos recuerda mucho al I Ching, cuando nos dice que el Tao del cual se habla no es el Tao, y puras frases así como un poco complejas, está ahí, pues. Pero ahí también explica cómo hacer los sigilos, habla de la postura de la muerte y otras técnicas mágicas bien interesantes, así que se lo recomiendo de todas maneras a este personaje. Sí, pues, es muy enredado de leer, es complejísimo, pero de repente uno logra algo, y eso es maravilloso, cuando uno entiende algo así de repente, y oh, ya sé a qué se refería este caballero. ¿Ya? Em, bueno, ya hablamos un poquito de esto, sigilo, magia, el caos, pero aquí recordemos algunas características también son personales, ¿cierto? Y dan mucha libertad en sus formas de expresión y deseos, o sea, permiten mucha posibilidad. Claro, hay alguien, Nancy Paulsen dice, se puede hacer un grupo de estudio del libro, sería maravilloso, pues.
hagamos un grupo WhatsApp, no hay problema, sería muy buena idea. A ver qué sentimos. Y bueno, acá está como el clásico, la clásica elaboración de sigilo de Osman Spare, donde él obviamente lo hace en inglés y va resumiendo las ideas, ¿ya? This my wish to obtain the strength of a tiger, ¿cierto? Entonces, este es mi deseo, obtener la fuerza de un tigre. Esto es lo que yo quiero, obtener la fuerza de un tigre. Entonces, esas tres de cada frase, o sea, de cada parte de la frase hizo un sigilo, ¿cierto? This my wish, ahí, to obtain, otro sigilo. The strength of a tiger, tres. Y esos tres los suma, ya sacando lo que se repite, los elementos que se repiten, y combinándolo como un sigilo quedaría así, o de esa otra forma. Ese es un ejemplo que da él. Uno podría hacer la figura de otra manera, da lo mismo. En el fondo, como dijimos, los sigilos son personales. Pero bueno, ahí hay un ejemplo. Un ejemplo que da el mismo Osman Spare en la elaboración de sigilo. Y acá vienen cosas de por qué nosotros recomendamos trabajar con los sigilos, ¿cierto? Por sus ventajas, ¿cierto? Los sigilos son democráticos, todos pueden hacerlo, ya lo hablamos al comienzo. No es necesario ser alguien experto, llevar como muchos años en la brujería o en la magia, haber tomado millones de cursos. No, cualquiera de ustedes lo puede hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer. Entonces son democráticos, son económicos. Los costos son prácticamente nulos o muy bajos. Basta un lápiz y un papel, o si son más eh, experimentados o más avanzados, podrían hacerlo de manera astral, o sea, imaginar el sigilo y después lo dejan, lo borran nomás de su mente. Es otra posibilidad. Pero son económicos en el fondo. Son eficaces porque la gente que ha hecho sigilo suele contar experiencias en un sentido positivo. Bueno, yo por ejemplo. Bueno, hay unos monitos, unos dibujos de Austin Osman Spare y hay unos sigilos al medio. Clases o tipos de sigilos. Ven, ahí está el mismo sigilo que vimos hace poco. Este es mi deseo, tener la fuerza de un tigre, ¿cierto? Ahí hay otra manera de hacer ese sigilo que vimos un poco más arriba. ¿Ya? Ese. Para otra persona lo hizo así. Sí, cada uno le puede dar su propia forma. Tipos de sigilo, entonces, clases de sigilo. Escritos, y hay muchas formas de hacerlo por escrito en un papel, también los grafitis podrían ser sigilo, también se puede hacer en el suelo o en la arena, ¿cierto? Pero lo más común y lo que vamos a emplear nosotros va a ser papel y lápiz, ¿ya? Ahora, hay varios tipos de esto, varios sigilos que son escritos con la mano. Y algunos de estos sigilos van a tomar la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, yo quiero tener la fuerza de un tigre, ¿cierto? La Y, del yo, la Q, van tomando la inicial de cada letra, de cada palabra, perdón, de cada palabra. Otros que van a tomar las consonantes, la Y, la Q. Otros solo las vocales, yo quiero, ¿cierto? O, U, I, E. Y ahí van haciendo el sigilo. Sigilo escrito, eso es lo que yo les recomiendo, y papel y lápiz para partir. También hay sigilos pictóricos, o sea, dibujos, pinturas. ¿Ya? Hay sigilo auditivo, eso es bien complejo como entender un sigilo auditivo. Pero bueno, en el fondo igual podía ocupar el papel y el lápiz, te quedó una frase y te quedó una palabra rarísima, así como oing, ya. Y tú después repites eso como si fuera un mantra, oing, oing, oing. Va a sonar muy ridículo, pero pueden hacerlo igual, está permitido.
Otra forma de hacer sigilo es con la mente, que son los que ya vimos, pero no los recomendamos, ¿cierto? No los recomiendo porque, eh, claro, uno necesita siempre como algo que atestigue las cosas. Entonces, en la mente no está la certeza de en qué momento tú lo dejaste realmente. Es complejo, ¿ya? Pero se puede hacer, se puede hacer. De hecho, hay una orden alemana, la Fraternitas Saturni, que lo utilizaba. Utilizaba la elaboración de sigilos astrales. ¿Cómo elaborar un sigilo? Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Y acá vamos a aprender las etapas de elaboración del sigilo. Yo las resumo en 5, pueden haber 3 o 6 o 7. Depende cómo veamos las cosas, pero para mí hay al menos 5 etapas. Primero, la obvia, ¿cierto? Hay que saber, hay que pensar algo, ¿cierto? Lo que tú quieres. Seleccionar tu deseo. No puedes seleccionar dos cosas a la vez. No puede ser ya, yo quiero un refrigerador, marca tanto, y también un yate, marca tanto. No, hace un sigilo para cada uno de esos deseos. ¿Ya? Selecciona. Después, ya tenemos claro qué vamos a pedir, expresar de manera sigilísticamente la frase, ¿cierto? Hay que expresar esto, que es lo que vimos acá, ¿cierto? Estas imágenes resumidas de la frase. Después de eso, activamos el sigilo, es decir, le damos energía, le damos fuerza. Después lo olvidamos, es decir, le pasamos al inconsciente el papel, el trabajo mágico, y después se destruye. ¿Ya? Son las 5 etapas que yo al menos veo en la elaboración de sigilo. Primero seleccionamos lo que vamos a desear, o cuál es mi deseo en el fondo. Después expresamos esto en sigilos, después activamos el sigilo, después lo olvidamos y después lo destruimos. Son todas las etapas donde está el sigilo. Bueno, pensar, seleccionar el deseo no cuesta mucho, ¿cierto? Saber a qué se refiere esto, pero lo importante es que haya un ambiente cómodo. O sea, por ejemplo, en una pieza ordenada, limpia, pueden poner una música de su agrado, ustedes se sientan y meditan para ver qué quieren realmente. Y después que ya saben qué quieren, lo escriben. Y después van buscando la manera de, ahí pasamos ya a la segunda parte, de que esta frase sea lo más resumida posible. Luego de eso, lo hacemos en letras mayúsculas todas, lo ideal, ¿cierto? Vamos repitiendo, vamos borrando las letras que se repiten, de manera que cada letra aparezca una sola vez. Por ejemplo, quiero un auto, por ejemplo, quiero un auto, quiero. Por ejemplo, hay dos, en quiero hay una, quiero un auto, hay 3, ¿ya? Nos quedamos con la primera U, la otra las borramos. Después esto sí yo se lo voy a explicar en un papel y un lápiz, ahí los vamos a ver, para que se entienda. Pero ahí doy un ejemplo, por ejemplo, la frase, quiero obtener trabajo. ¿Ya? Que como yo les decía, igual es una frase como muy genérica, quizás no serviría mucho de sigilo, pero sirve aquí como para entender cómo se confecciona el sigilo. Entonces, cierto, quiero, ya. ¿Qué otra? Aquí vemos que hay la O, ¿cierto? La O se repite, ¿ya? Entonces va a quedar una pura O, y las otras dos se borran, ¿ya? Dejamos esta de acá, por ejemplo, o esta, la que sea, pero borramos otra. Y así va a quedar esta frase. Esto lo podemos ordenar, puede ser una O adelante, la J adelante, la Q, no importa. Pero lo importante es que saquemos todas las que se repiten. Después hacemos la imagen, ¿cierto? Con esta palabra y las unimos para que parezca un sello mágico como esto, ¿cierto? Para que tenga una forma así, abreviada.
Después de esto, de hacer la frase, la activación del sigilo, en el fondo es cargarlo, activarlo. Y esto es uno de los temas que a veces mucha gente se sonroja o los complica, pero en el fondo es bastante sencillo. Hay que darle un poder a este sigilo, o sea, lo tenemos en un papel, pero tenemos que cargarlo. ¿Y cómo lo cargamos? Con nuestra propia energía, ¿ya? Y especialmente nuestra energía física. Maneras de cargarlo, por ejemplo, es llevar el sigilo en el pantalón y ir a una discoteca, por ejemplo, ya, y toda esa energía, todo ese sudor, toda esa transpiración, todo ese movimiento, va a cargar a mi sigilo. Otra forma, el baile, otra forma clásica, el acto sexual, que puede ser con pareja o autoerotismo, sirve igual. Otra es ir al gimnasio, ¿cierto? Pero en general, que algo que descarguemos energía y que llevemos el sigilo en nuestra ropa o lo tengamos cerca. O sea, si, si vamos, no sé, pues si lo ocupamos, por ejemplo, en el acto sexual, lo vamos a dejar, no sé, por el velador o debajo de la almohada. Si vamos a una fiesta, si vamos a bailar o al gimnasio, ahí podría ser en un bolsillo, ¿cierto? Pero ahí le va a dar fuerza al sigilo, necesitamos darle un poder y algo personal. Tiene que ser nuestro, nuestra energía. Después lo olvidamos. Y esto sí que complica mucho. ¿Cómo opera esto? El olvido, ¿cierto? O sea, ya lo hicimos, ya lo cargamos, ya no tenemos que olvidarlo, ¿ya? Generalmente se deja, no sé, pues este papelito lo dejamos debajo de la almohada, una o dos noches, y después lo vamos a destruir. Bueno, Catalina dice, ¿cómo se puede cargar un sigilo que no puede ser portado? Por ejemplo, en el caso del graffiti. Claro, pues en ese caso es como bien extraño. Siempre dan este caso, ¿cierto? La posibilidad de que los sigilos también se hagan como un rayado mural, un graffiti. ¿Cómo se podría cargar eso? Yo creo que quizá la persona bailando, por ejemplo, ahí mismo, en el muro, o teniendo, imagínense ahí lo que ustedes quieran, pero podría ocurrir también como en un acto sexual ahí mismo. Eh, Sería como otra manera. En el fondo hay que cargarlo. ¿Y cómo cargas un muro? O sea, quizás podría... sí, sí, suena bien curioso. Es una posibilidad a la pared, pues, ¿cierto? Una pregunta, ¿Sí? una pregunta. ¿Se pueden cargar como se usan algunas culturas soplándolo, dándole aliento 3 Sí, sí, yo creo que sí. veces? Yo creo que sí, pero tendría que ser como muy poderoso tu aliento, así como... Porque Pero podría ser. en Aymara, por ejemplo, la coca hay que soplarla 3 veces, cada uno que desea hay que soplarlo 3 veces. Mira, eso yo nunca lo había escuchado, pero podría ser, o sea, lo de los aymaras sí, pues, pero me refiero a utilizar ese Sí. tipo de actos para el sigilo. No, no, no lo conocía. Pero podría ser, pero tiene que ser en el fondo algo que le dé mucha energía. Se va a cortar, Sí. chicos, así que vamos a cortar y volvamos en 5 minutos para que descansen un rato. Así que nos vemos en 5 minutos, ¿ya?